Ella es solo una traductora. ¿Quieres que esté cerca de la cabina? Miraron a la pequeña mujer sentada tranquilamente en la última fila con evidente desdén. Ella no reaccionó cuando cambiaron a otro idioma para hablar de ella. No sabían que ella entendía cada palabra. Una hora después, cuando el piloto colapsó inconsciente en pleno vuelo, solo una persona que quedaba sabía cómo volar el avión. ¿Qué harías si la única persona que quedara fuera a quien te burlaste? ¿Desde qué ciudad estás mirando hoy? Quédate para historias donde los héroes silenciosos comandan el cielo. Maya Lair se sentó en la parte trasera de la aeronave de transporte NATO como un fantasma que todos habían olvidado que existía. A los 34 años, se movía con la cuidadosa invisibilidad de alguien que había aprendido que ser pasado por alto era a menudo más seguro que ser notado. Oficialmente, era la intérprete de vuelo contratada para manejar las comunicaciones multilingües durante las misiones de la coalición entre Italia y los Estados Unidos. Su trabajo era simple: traducir las conversaciones de radio, aclarar la terminología técnica y mantenerse fuera del camino mientras los verdaderos profesionales hacían su trabajo. La tripulación la trataba exactamente como su descripción de trabajo sugería: una molestia necesaria, como papeleo extra que caminaba y respiraba. El capitán Morrison, el piloto estadounidense, la llamaba niña con el desprecio casual de alguien que nunca se había molestado en aprender su nombre real. Su copiloto italiano, el teniente Rossi, hablaba de ella en italiano cuando pensaba que no estaba escuchando. Si algo sale mal, había dicho Rossi antes del vuelo, esperemos que la pequeña traductora no toque nada importante. Maya había entendido cada palabra, pero su expresión nunca cambió. Hacía mucho tiempo que había aprendido que revelar la totalidad de sus habilidades lingüísticas solo invitaba a un mayor escrutinio, y el escrutinio llevaba a preguntas que no estaba lista para responder. Lo que ninguno de ellos sabía era que la relación de Mia con la aviación era mucho más profunda que el trabajo de traducción. 5 años antes, había sido la comandante Maya Lair de la Fuerza Aérea Francesa, líder del escuadrón Élite Alpha 3, especializada en misiones de extracción de alto riesgo. Había volado más horas de combate que Morrison y Rossi juntos. Había comandado operaciones que estos pilotos de transporte ni siquiera podían imaginar. Pero eso fue antes del accidente, antes de que su compañero de ala muriera por una decisión que ella había tomado, antes de que la culpa se volviera tan pesada que renunció a su cargo y desapareció en el trabajo civil, eligiendo trabajos que la mantenían cerca de las aeronaves sin tener que volver a comandarlas. La ironía no se le escapó. Ahora se sentaba en la sección de pasajeros de aviones volados por pilotos que no durarían 10 minutos en las misiones que ella solía liderar. Pero la culpa era algo extraño. Te convencía de que merecías menos de lo que eras capaz, de que la seguridad residía en la mediocridad. Durante el vuelo, Maya notó cosas que la tripulación no vio en absoluto. La forma en que Morrison sobrecorregía durante la turbulencia, sugiriendo que no se sentía tan cómodo con aeronaves pesadas como fingía. Cómo Rossi seguía revisando instrumentos que no necesitaban ser revisados. Un hábito nervioso que hablaba de inexperiencia en lugar de minuciosidad. Cuando el control de tráfico aéreo en Roma les dio ajustes de altitud, Morrison escuchó mal un número crucial. Maya lo vio introducir las cifras incorrectas. Vio cómo la trayectoria de vuelo de la aeronave se desviaba hacia una que los pondría incómodamente cerca del espacio aéreo militar. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Capitán, creo que el control de Roma dijo nivel de vuelo 310, no 350. Morrison miró hacia atrás con leve irritación. Gracias por la información, niña, pero yo tengo esto bajo control. Las comunicaciones por radio pueden ser complicadas si no estás acostumbrada a la terminología de la aviación. Maya se acomodó en su asiento sin discutir. Había hecho la corrección en su papel de traductora. Lo que Morrison hiciera con la información precisa era su responsabilidad, no la de ella. Pero mientras veía su posición desviarse constantemente de su curso, no podía quitarse la sensación de que su autoimpuesto exilio del mando podría estar a punto de terminar, lo quisiera o no. 20 minutos después,
Cuando la respiración de Morrison se volvió laboriosa y sus manos comenzaron a temblar en los controles, Maya se dio cuenta de que algunos tipos de entrenamiento nunca te abandonan. Simplemente esperan pacientemente el momento en que fingir ser otra persona se vuelve imposible. La humillación comenzó con el capitán Morrison, demostrando lo que él llamaba vuelo real, maniobras de banqueo innecesarias que no servían para nada excepto para lucirse. ¿Ves eso, niña?, llamó a Maya. Esos son 20 años de experiencia hablando. No es algo que aprendas traduciendo manuales de piloto. El teniente Rossi se rió. En Italia, decimos que los pasajeros deben limitarse a ser pasajeros. Algunas personas nacen para volar, otras nacen para mirar y preguntarse. Maya mantuvo su expresión neutral, pero sus dedos trazaron la pequeña cicatriz en su palma, un recordatorio de haber sacado a 3 pilotos de la OTAN de un helicóptero en llamas, bajo fuego enemigo. Los 20 años de Morrison consistían enteramente en carreras de transporte y ejercicios de entrenamiento. La verdadera prueba llegó cuando encontraron un clima inesperado sobre el Mediterráneo. Las nubes de tormenta se habían formado más rápido de lo previsto, y Morrison estaba luchando con el vuelo solo por instrumentos. Control de Roma solicitando vector para evitar el clima. Morrison transmitió la incertidumbre clara en su voz. Transporte de la OTAN 77 Alfa, mantener rumbo 270, descender a nivel de vuelo 280. Morrison dudó, confundido por el rápido inglés con acento italiano. Maya lo vio buscar los controles equivocados, preparándose para girar en la dirección opuesta. Capitán, dijo tranquilamente. El control de Roma dijo mantener 270, no girar a 270. La cara de Morrison se puso roja. Sé lo que dijeron. No necesito que una traductora me diga cómo volar mi avión. Concéntrate en tu papeleo y deja que los pilotos se encarguen de volar. Rossi agregó en italiano. La pequeña ratona cree que sabe más que el gato. Quizás se quede con las palabras y deje el cielo a quienes lo entienden. Maya observó a Morrison introducir el rumbo incorrecto, comenzando un giro directamente hacia la peor turbulencia de la tormenta. Una parte de ella quería intervenir con más fuerza, pero la culpa la detuvo. La turbulencia golpeó como un puñetazo físico. El avión se sacudió y cayó. El equipo se soltó. Las luces parpadearon mientras el sistema eléctrico se tensaba. Fue entonces cuando las limitaciones de Morrison se revelaron. Su respiración se volvió rápida y superficial. El sudor le corría a pesar de la cabina fresca. Sus manos confiadas ahora temblaban en los controles. Rossi, jadeó. Algo anda mal. El copiloto miró con alarma mientras Morrison se desplomaba hacia adelante, inconsciente contra el yugo de control. La aeronave se inclinó inmediatamente hacia abajo. ¡Capitán!, gritó Rossi, agarrando los hombros de Morrison. Pero el pánico se había apoderado de él. Su entrenamiento nunca cubrió este escenario. Volar solo mientras lidiaba con un piloto incapacitado en clima severo. Maya se movía antes de que el pensamiento consciente la alcanzara. Años de entrenamiento de comando crearon reflejos que operaban independientemente del miedo. Llegó a la cabina en 3 zancadas, su voz cortando el pánico de Rossi. «¡Muévete!», ordenó, tirando físicamente a Morrison de los controles. Rossi se quedó mirando en estado de shock. Esta ya no era la tranquila traductora. La mujer que tomaba el lugar de Morrison se movía con la precisión de alguien que pertenecía a ese asiento. Las manos de Maya encontraron los controles con una memoria muscular más antigua que el miedo. Sacó la aeronave de su picada, ajustó el rumbo para evitar la tormenta y buscó la radio. «Mayday, mayday, mayday», transmitió con calma profesional. «Este es el transporte de la OTAN 77 Alfa declarando emergencia. Capitán incapacitado, solicitando vector inmediato al aeródromo más cercano y asistencia médica». El control de Roma respondió de inmediato. «NATO 77 Alfa, indique su posición y almas a bordo». Control de Roma, NATO 77 Alfa, nivel de vuelo 280, rumbo 295 Alfi, 15 millas náuticas al sureste de Córcega. 3 almas a bordo, solicitando manejo prioritario.
Una pausa se extendió por exactamente 5 segundos. Luego, NATO 777 Alfa, ¿quién está hablando? Por favor, identifique al piloto al mando. Maya tomó una respiración que contenía 5 años de escondite, 5 años de fingir ser menos de lo que era. Control de Roma, habla la comandante Maya Leclerc. Indicativo Fangbird 2. Estoy asumiendo el mando de esta aeronave. El silencio que siguió fue tan completo que incluso la tormenta pareció detenerse. Pero entonces algo extraordinario sucedió. Otra voz cortó la frecuencia de radio. Más joven, excitada, hablando un francés rápido antes de cambiar al inglés. Comandante Lair, Fangbird 2. Habla el teniente Jean-Luc Dubois, control de aproximación de Córcega. Usted, usted me entrenó en Salón de Proce en 2018. La compostura profesional de Maya se resquebrajó ligeramente. Recordó a Dubois, ansioso, brillante, uno de sus mejores estudiantes. Dubois, ¿qué haces en la aproximación de Córcega? Me transfirieron aquí hace 6 meses, comandante. Señora, no puedo creer que pensáramos que usted era... Su voz se desvaneció, de repente consciente de que docenas de controladores en todo el Mediterráneo estaban escuchando. Estoy aquí, teniente, y necesito vectores para un aterrizaje de emergencia. Sí, señora, inmediatamente. Corsica Peta está a 20 millas náuticas al noreste. Pista 06. Vientos ligeros variables. Servicios de emergencia en espera. Comandante, es un honor guiarla a casa. La palabra casa golpeó a Maya más fuerte que cualquier turbulencia. Durante 5 años había estado en el exilio del cielo, del mando, de sí misma. Pero en este momento, con sus manos en los controles y su voz comandando el espacio aéreo, se dio cuenta de algo profundo. Podías dejar tu vocación, pero tu vocación nunca te abandonaba. El teniente Rossi la miraba con algo que se acercaba al asombro. Comandante, susurró, usted es realmente una comandante. Maya lo miró, a este joven piloto que se había burlado de ella minutos antes y se vio a sí misma como había sido, ansiosa, no probada, ajena a cuanto no sabía. Lo era, dijo simplemente, pero aparentemente algunas cosas nunca dejas de serlo. Ellos pensaron que era solo alguien que repetía las palabras de otras personas, pero cuando la crisis golpeó, su voz se convirtió en la única que podía dar órdenes. El cielo entero se quedó en silencio, no porque hablara un idioma diferente, sino porque reconocieron que estaba hablando el lenguaje del verdadero mando. Comenta identidad si crees que en los momentos de crisis, nuestros verdaderos yo se revelan. La frecuencia de radio que había estado parloteando con tráfico de rutina, de repente se quedó en silencio cuando el indicativo de Maya se extendió por las redes de control de tráfico aéreo europeas. Controladores de Roma a París detuvieron sus conversaciones a mitad de frase. Fangbird 2 no era solo un indicativo cualquiera, era una leyenda. La voz del teniente Dubois crepitó con una emoción apenas contenida. Comandante, la aproximación de Córcega está extendiendo la alfombra roja. Los servicios de emergencia están en espera, pero señora, el comandante de la base quiere saber si necesita algo más, algo en absoluto. Las manos de Maya se movieron por el panel de instrumentos con precisión mecánica, pero internamente estaba luchando en una guerra entre la persona que había sido y la persona en la que había intentado convertirse. Negativo, Córcega. Solo vectores y autorización. Esta es una emergencia médica, no una reunión. Pero la frecuencia había cobrado vida con voces que ella reconocía. Controladores veteranos en todo el espacio aéreo de la OTAN estaban registrándose. Cada transmisión llevaba años de respeto y recuerdos compartidos. Fangbird 2. Habla el control de Londres. Confirmado su estado de emergencia. Todo el tráfico despejado de su ruta. Fangbird 2, control de Madrid, confirmando el manejo prioritario. Bienvenida de nuevo al cielo, comandante. El teniente Rossi, que había estado en silencio desde que Maya tomó el mando, finalmente encontró su voz. Comandante, ¿de qué exactamente era usted la comandante? Maya mantuvo sus ojos en los instrumentos mientras guiaba el avión hacia Córcega.
Escuadrón Alfa 3, operaciones de búsqueda y rescate en territorio hostil. Búsqueda y rescate. La voz de Rossi se quebró ligeramente. Pero usted está volando como si lo hubiera hecho en combate. Porque lo he hecho. La voz de Maya llevaba el peso de misiones que nunca aparecerían en los registros oficiales. 17 operaciones de extracción detrás de las líneas enemigas. Sacamos a todos, desde pilotos derribados hasta oficiales de inteligencia capturados. Nuestro lema era no dejar a nadie atrás, y nunca lo hicimos. Ella no mencionó que su historial perfecto le había costado todo lo que le importaba. La voz del teniente Dubois volvió a sonar, profesional pero cálida. Comandante, está autorizada, directa a la pista 06. El equipo médico está en espera para el capitán Morrison. Y señora, el coronel Beaumont está aquí. Ha estado monitoreando la frecuencia. A Maya se le cortó la respiración. El coronel Beaumont había sido su oficial al mando, el hombre que había intentado convencerla de que no renunciara después del accidente. Ella se había alejado de él, del escuadrón, de todo, sin una despedida adecuada. Una nueva voz se unió a la frecuencia, más vieja, ronca, con la autoridad de alguien que se había ganado el respeto a través de décadas de servicio. Fangbird 2 habla el coronel Beaumont. Es bueno escuchar su voz, Maya. Coronel, la compostura profesional de Maya vaciló. Permiso para centrarme en los procedimientos de aterrizaje, señor. Concedido, pero Maya, necesitamos hablar después de que esté en tierra. Maya aterrizó el avión con una precisión de libro de texto. Su aproximación fue tan suave que el capitán Morrison, semiconsciente en la parte de atrás, apenas se movió cuando las ruedas tocaron el suelo. Vehículos de emergencia corrieron a su lado mientras se dirigían a la terminal, pero la atención de Mia estaba fija en las figuras que esperaban en la pista. El coronel Bowman estaba de pie, en posición de firmes, junto a la ambulancia. Su cabello plateado más pronunciado de lo que ella recordaba, pero su porte inalterado. Detrás de él se había reunido una guardia de honor de controladores y personal de tierra. La noticia de quién estaba pilotando la aeronave de emergencia se había extendido rápidamente. Mientras Maya apagaba los motores, el teniente Rossi se volvió hacia ella con algo que se acercaba a la reverencia. Comandante, le debo una disculpa. Todos nosotros. Lo que dijo antes, dijiste lo que pensaste que era verdad basándote en la información que tenías, respondió Mia, comenzando la lista de verificación posterior al vuelo con precisión automática. Eso no es culpa tuya, pero fuimos tan despectivos, tan arrogantes. Maya lo miró directamente por primera vez desde que tomó el mando. Teniente, la arrogancia no es el problema. La ignorancia lo es. No sabías quién era yo porque elegí no decírtelo. Te dejé hacer suposiciones porque era más fácil que explicar por qué una ex comandante de escuadrón estaba trabajando como traductora. ¿Por qué lo eras? La pregunta quedó en el aire mientras el personal médico subía para atender al capitán Morrison. Maya los vio trabajar con eficiencia profesional, recordando otras aeronaves, otros rescates, otros momentos en los que las decisiones en una fracción de segundo habían significado la diferencia entre la vida y la muerte. Porque hace 5 años tomé una decisión que hizo que mi compañero de ala muriera, dijo finalmente. Lauron Maro, el mejor piloto que he conocido, y murió porque lo envié a una situación que yo debería haber manejado. La expresión de Rossi se suavizó. ¿Qué pasó? Estábamos extrayendo a un oficial de inteligencia de la OTAN de detrás de las líneas enemigas en Siria. Misión simple, o eso parecía, pero la inteligencia estaba equivocada sobre las posiciones enemigas. Cuando Lauron entró primero, lo estaban esperando. La voz de Maya se volvió más tranquila. Podría haber abortado, debería haberlo hecho, pero el oficial de inteligencia tenía información que podría salvar otras vidas. Así que le ordené a Lauron que continuara con la extracción. Hizo una pausa, sus manos aún moviéndose a través de la lista de verificación de apagado con precisión mecánica. Lauron sacó al oficial, le salvó la vida, pero recibió fuego terrestre al salir. Su avión se estrelló a 20 kilómetros de nuestra posición.
Para cuando llegamos al lugar del accidente, la voz de Maya se desvaneció. Lo siento, dijo Rosy en voz baja. La familia de Lauron no me culpó. El mando no me culpó. Diablos, Lauron probablemente no me habría culpado si hubiera sobrevivido. Pero yo me culpo a mí misma. Así que renuncié a mi cargo y encontré trabajo que me mantuviera cerca de la aviación sin tener que tomar decisiones de vida o muerte por otras personas otra vez. Pero hoy sí tomaste esas decisiones. Maya miró al coronel Bowman, que esperaba pacientemente a que ella completara sus procedimientos. Hoy no tuve otra opción. Morrison estaba inconsciente, tú estabas en pánico y alguien tenía que volar el avión. La diferencia es que hoy la única vida que estaba arriesgando era la mía. Eso no es cierto, dijo Rosy. Nos salvaste a todos nosotros. Antes de que Maya pudiera responder, la voz del coronel Bowman crepitó a través de la puerta abierta de la cabina. Maya, el equipo médico ha estabilizado a Morrison. Cuando estés lista, me gustaría unos minutos. Mia respiró hondo y se puso de pie. Durante 5 años, había estado huyendo del mando, de la responsabilidad, del peso de las decisiones que podían costar vidas. Pero sentada en esa cabina, sintiendo cómo el avión respondía a su toque, escuchando el respeto y las voces familiares por la radio, se dio cuenta de que algo había cambiado. Ya no estaba huyendo. Coronel, dijo saliendo del avión y poniéndose en posición de firmes. Comandante Maya, me reporto, señor. Bowman sonrió, la primera sonrisa genuina que ella había visto de él en años. Bienvenida a casa, Fangbird. Te hemos extrañado. Detrás de él, la Guardia de Honor reunida se puso en posición de firmes y rindió saludos nítidos. No para la traductora que se había escondido en la parte trasera del avión de transporte, sino para la comandante que nunca había dejado de serlo. Maya devolvió sus saludos con precisión militar y por primera vez en 5 años, el gesto se sintió bien. La sala de interrogatorios en la base aérea de Córcega se sintió como un paso atrás en el tiempo. Maya se sentó frente al coronel Bowman, el entorno familiar desencadenando recuerdos que había pasado 5 años reprimiendo. Morrison está estable, comenzó Beaumont. Ataque de ansiedad severo. Se recuperará, pero sus días de vuelo han terminado. Maya asintió, sintiendo solo alivio de que todos hubieran sobrevivido. Ahora, hablemos de ti. Eso fue un vuelo excepcional, Maya. No has perdido el ritmo. No se suponía que estuviera volando en absoluto. Fui contratada como traductora. Sin embargo, cuando la crisis golpeó, te convertiste exactamente en lo que fuiste entrenada para ser. Beaumont se inclinó hacia adelante. ¿Qué le pasó a la Maya que nunca golpeó sus capacidades? Antes de que ella pudiera responder, apareció el teniente Dubois. Coronel, hay alguien que insiste en ver a la comandante Lear. El teniente Rossi entró, ya no era el copiloto arrogante de la mañana. Se movía con la cuidadosa humildad de alguien que había aprendido sobre las suposiciones. Comandante, dijo, poniéndose en posición de firmes, vine a disculparme apropiadamente. Lo que dije antes fue inexcusable. Maya estudió su rostro. Me trataste como me presenté, teniente. Elegí ser invisible. Eso no excusa nuestra arrogancia. Salvaste nuestras vidas después de que te despreciáramos como irrelevante. Rosy sacó unas alas de piloto pulidas de su bolsa de vuelo. Quiero que las tenga. No merezco usarlas después de hoy. Usted me mostró cómo es un vuelo real. Maya miró las alas y luego de nuevo a su rostro serio. Guarda tus alas, teniente. Te las ganaste. Pero recuerda que la experiencia no siempre se anuncia con insignias de rango. Se metió la mano en el bolsillo y sacó algo que había llevado durante 5 años. Sus propias alas de comandante, empañadas, pero aún con las marcas del escuadrón Alfa 3. Estas pertenecen a alguien que olvidó que el liderazgo no se trata de ser la voz más ruidosa, dijo, sujetándolas a su traje de vuelo por primera vez desde su renuncia. Quizás sea el momento, recordó. El coronel Bowman sonrió. ¿Esto significa que está considerando regresar al servicio activo? Maya miró los aviones en la pista, observando a los equipos de tierra realizar rituales de mantenimiento. Durante 5 años, se había convencido a sí misma
de que permanecer en tierra era más seguro. El trabajo de traducción era suficiente, pero hoy se demostró lo que ella había intentado negar. Algunas personas estaban destinadas a volar y liderar. Luchar contra esa naturaleza no honraba la memoria de Lauren. Desperdiciaba las habilidades en las que él había muerto creyendo. ¿Qué quiere que haga?, preguntó. ¿Qué haga?, preguntó. Entrenar a la próxima generación. Ser instructora de nuevo. Enseñar a pilotos como Rossi que la confianza y la competencia no son lo mismo. Maya miró a Rossi, viendo la expresión ansiosa que ella había llevado una vez. El mismo potencial que Lauren había mostrado. Una condición, dijo. No más secretos. Si voy a entrenar pilotos, necesitan saber exactamente quién les está enseñando y por qué cada lección importa. De acuerdo, dijo Bowman. Bienvenida de nuevo al cielo, comandante. Mientras caminaban hacia la puerta, Rossi se puso a su paso. Comandante, ¿podría enseñarme a volar así? Maya sonrió, sintiendo algo que no había experimentado en 5 años. La satisfacción de transmitir conocimientos duramente ganados a alguien que realmente quería aprender. La primera lección comienza ahora, teniente. El vuelo real no se trata de lucirse. Se trata de traer a todos a casa a salvo, incluso cuando es peligroso. Especialmente entonces. Afuera, el sol del Mediterráneo se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos dorados y carmesí. Maya miró el vasto espacio de arriba y se dio cuenta de que, por primera vez en 5 años, estaba exactamente donde pertenecía. No escondida en la parte trasera del avión de otra persona, sino preparándose para enseñar a otros cómo comandar el cielo con sabiduría, humildad y el tipo de confianza tranquila que no necesita anunciarse. Ella estaba en casa. Solía pensar que una vez que te alejabas de algo que amabas, nunca podrías volver a él de verdad. Pero estaba equivocada en muchas cosas. Pensé que ocultar mi pasado me protegería de cometer errores que pudieran costar vidas. Pensé que trabajar como traductora en lugar de comandante me mantendría a salvo del peso de la responsabilidad. Pensé que si me hacía lo suficientemente pequeña, lo suficientemente invisible, la culpa eventualmente se desvanecería. En cambio, aprendí algo de lo que Lauren se habría reído por no haberlo entendido antes. No puedes huir de quien eres. Solo puedes huir de quien crees que deberías ser. Cuando el capitán Morrison colapsó y el teniente Rossi entró en pánico, no pensé en mi renuncia o mi culpa o mis 5 años de autoimpuesto exilio. Pensé en 3 personas en un avión que necesitaban que alguien los trajera a casa a salvo. En ese momento, no era una traductora fingiendo ser ordinaria. Era una piloto haciendo lo que los pilotos hacen. La frecuencia de radio ese día me enseñó algo profundo sobre la identidad. Cuando dije comandante Myler, indicativo Fangbird 2, el cielo entero respondió no a mi título de trabajo actual, sino a quien siempre había sido en el fondo. Los controladores de tráfico aéreo de Londres a Madrid reconocieron esa voz porque la competencia tiene su propia frecuencia, una que no se desvanece incluso cuando intentas silenciarla. El teniente Rossi aprendió que las suposiciones son peligrosas a 30.000 pies. Descubrió que la mujer tranquila que había desestimado como irrelevante poseía habilidades que le salvaron la vida. Pero, lo que es más importante, aprendió que la verdadera experiencia no necesita anunciarse con arrogancia o volumen. Simplemente se manifiesta cuando se la necesita. La verdad es que todos llevamos capacidades que a veces ocultamos al mundo. Tal vez porque tememos la responsabilidad que conllevan. Tal vez porque fracasos pasados nos han convencido de que no merecemos usar nuestros dones. Tal vez porque es más fácil ser subestimado que arriesgarse a no cumplir con las expectativas. Pero la crisis tiene una forma de despojarnos de nuestras limitaciones cuidadosamente construidas. Cuando todo depende de la competencia en lugar de la percepción, descubrimos que las habilidades que pensábamos haber perdido simplemente estaban esperando pacientemente el momento en que fingir ser menos de lo que somos se vuelve imposible. El coronel Beaumont tenía razón en una cosa. No había perdido el ritmo, la memoria muscular del mando, los instintos de liderazgo.
el conocimiento adquirido a través de años de entrenamiento y experiencia en el mundo real. Nada de eso desaparece solo porque dejes de usarlo. Simplemente se vuelve latente, como las semillas esperando las condiciones adecuadas para volver a crecer. Lauren solía decir que al cielo no le importan tus miedos o tu culpa o tus títulos. Solo le importa tu capacidad para entender y respetar su poder. Hoy finalmente recordé lo que quería decir. Ya no soy solo una traductora. Nunca lo fui de verdad. Soy la comandante Mila Clark, indicativo Fengberg 2, y estoy exactamente donde pertenezco, enseñando a otros que la verdadera habilidad no necesita permiso para salvar vidas. Suscríbete a Chilger si crees que la persona más callada en la habitación puede tener el coraje más ruidoso, porque algunas manos nunca olvidan cómo sostener el cielo. Nosotros contamos su historia. Tú le diste un significado.